En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Revuelta. Les saluda Homero Bojorquez. Voy a presentarles a quienes ya están en la mesa con nosotros. José Inurreta Borges, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero, buenos días a todos nuestros amigos, y a Beto Puz, Ricardo Medina, igual, buenos días. Viene más que feliz, José Inurreta. Ricardo Medina, muy buenos días. Se le nota la felicidad, Se Pepe. le nota. Muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de escuchar. Homero, amigos, mucho gusto. Alberto Kutz, muy buenos días, bienvenido. Homero, auditorio, buenos días. Bueno, les recordamos que este programa se repite a las 5 de la tarde por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, y que nos puede ver en la plataforma Facebook Live a través de NCS Campeche. Pues vamos a iniciar con los temas que ya tenemos en la agenda. El gobierno federal informó sobre la detención en la Ciudad de México de José Gregorio N., alias El Astra o Comandante Lastra, líder de una célula delictiva vinculada con el reclutamiento de personas para el cártel Jalisco Nueva Generación. Al dar detalles de la captura en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch aseguró que estas acciones representan un avance significativo en el esclarecimiento de los acontecimientos ocurridos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, porque, cito, esta detención aportará elementos esenciales en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República. El Astra o Comandante Lastra, responsable de reclutamiento durante el periodo de mayo de 2024 a marzo del 2025, contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaban principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas, además de usar grupos cerrados donde se mencionan las actividades delictivas. Se identificaron y eliminaron al menos 39 perfiles de reclutamiento en diferentes plataformas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para las 4 letras y ofrecían un puesto como guardia de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre. El adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas y les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente una duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización. Asimismo, eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a las personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar. Informó que José Gregorio N., alias El Astra, también identificado como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 estudiantes universitarios en 2024. Destacó que de septiembre del 2024 a la fecha han sido detenidas 49 personas relacionadas con las actividades de reclutamiento, destacando entre ellas, obviamente, José Gregorio N. La FGR informó ayer mismo que obtuvo la vinculación a proceso del Astra por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con la agravante de haber sido servidor público y contra la salud en la modalidad de comercio. Bueno, y una entrevista que está viviendo uno. Damos la bienvenida a José Segovia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero. Buenos días a todos. Escuchaba una entrevista la semana pasada de las atrocidades, ¿no? De las aberraciones y todo el terror de ahí, que decían que no solo descuartizaban a los que no pasaban las pruebas en el reclutamiento, porque además los fileteaban y se los daban de comer a los reclutas. A su madre. O sea, estamos hablando de ya cosas que pensamos que no existían, ¿no? Que no se veían desde qué época. No existían. ¿Cuál es el en último México registro a nivel en el mundo de todo eso? Y pues estamos viendo terrible la situación. Sí. José Inurreta. Pues como bien dices, Homero, es una situación horrible, horrorosa, comparada con los nazis, comparada con la Europa medieval, ¿sí? Donde
estás hablando de que descuartizaban gente, que reclutan gente en contra de su voluntad, o sea, es un secuestro, ¿sí? Y luego las someten, las drogan, las torturan, ¿sí? Para que les metan en la cabeza que tienen que hacer lo que ellos digan, lo que los sicarios les están diciendo, que extorsionen, que violen, ¿sí? Es una escuela de criminales. Me ayuden a tener un poco de memoria. Jack Valle, buenos días. Buenos días. Bienvenido, Jack Valle. Buenos días a días. todo el auditorio, buenos días a todos. Sí, y ahorita vemos, ¿no? Creo que la última vez que tuvimos registro de algo así, ya me acordé, fue del Mocho Orejas, en la Ciudad de México. Sí, de descuartizar, de este nivel de tortura a las víctimas. Y definitivamente estos horrores que se están viendo en el mundo, ¿sí? Porque tristemente el país está siendo exhibido de esta manera en el mundo, ¿sí? Porque en otros países se habla de lo que pasa en México y dicen, oye, ¿en qué momento están regresando al pasado? ¿En qué momento están violentando de esta manera ya los derechos humanos? Algo que supuestamente se había erradicado. ¿Sí? Incluso también hablamos de esclavitud, porque incluso hay gente trabajando en esos campos de cultivo de droga en condiciones como lo hacían con los esclavos, con los negros, que tienen todo mi respeto, hace miles de años. Entonces, hay que alzar la voz, ¿sí? Este no es un asunto de los partidos solamente, ni de la oposición, es de todos los mexicanos, de todos los campechanos, de toda la gente de bien, de toda la gente que quiere un mejor país, independientemente del color que sea, ¿sí? Que quiere que el país esté tranquilo, que Campeche esté en paz, que Sinaloa, Tabasco, por supuesto, estados como que están terriblemente asediados, regrese la tranquilidad, ¿sí? Y hay que trabajar para eso, ¿sí? Y hay que apoyar a las madres buscadoras, porque sí quiero cerrar mi intervención diciendo que los nuevos héroes nacionales de este país, en esta época, en esta modernidad, son las madres buscadoras. Es todo. José Segovia. Buen día. La verdad es que el gobierno federal no pretende que los que pensamos diferentes no coincidamos con lo que ellos dicen en cuanto a este tema que preocupa a las madres de familia, a los padres de familia, que en algún momento perdieron de vista a sus jóvenes, ya sea porque fueron por cuenta propia a ese tipo de lugar, a este lugar, o fueron engañados y llegaron a ese lugar. Lo cierto es que hoy es una política contra la inseguridad en el país, es un total fracaso que se le está endosando a esta presidencia, pero que tiene una raíz que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde ahí nació, y tratan de minimizar esta problemática, como tú bien decías, Homero, que se habla de descuartizados, que les dan de comer a los mismos reclutas. Lo que sí es que no se puede minimizar por ningún lado. Desde el momento que hablas de un lugar de reclutamiento, de adiestramiento para el crimen organizado, a la vista del gobierno estatal, a la vista de un gobierno federal, a la vista cuando ya tenían resguardo del lugar, o sea, se llama complicidad. Complicidad de los diferentes órdenes de gobierno que están involucrados, tanto el federal como el estatal. Entonces, no se puede minimizar esta situación. Lo que está pasando alrededor de este tema por parte del gobierno federal deja mucho que desear para lo que busca cualquier ciudadano, que es la paz y la tranquilidad y la seguridad de sus semejantes, de sus familiares. Lo que pasó en este lugar es, como dicen por ahí, es la punta del iceberg, porque nadie sabe dónde va a terminar, qué tan grande está la problemática. Pocos días ya vimos que encontraron un lugar donde hacen anfetaminas, donde hacen neftalina, o sea, no sé cuántos tipos de drogas y cuántos millones, ¿sí?, de drogas estaban haciendo en ese lugar. Un asentamiento que ahora estaba en el territorio del estado de Zacatecas,
donde el que gobierna es el hermano de Monreal, de Morena, un partido de Morena, que es donde Morena quiso deslindarse porque en Guadalajara, Zacatecas. no, en el otro lugar, Jalisco. en Jalisco, pues, gobierna Movimiento Ciudadano y Morena quiso tratar de deslindar ese tema. Pero ahora que ya se descubrió, ya quedó a la vista de muchos, lo que está pasando ahora en Zacatecas, nadie está diciendo nada. Nadie está diciendo nada. Todos están preocupados todavía por el tema de Izazaga. No, de Izazaga. Izaguirre, es que traigo el tema de los chinos en la cabeza igual. El tema de Izaguirre, ¿sí? O sea, nadie dice qué está pasando. O sea, todo el mundo está concentrado en ese lugar, el gobierno federal. Nadie está tomando en cuenta del tema que está en Zacatecas en este momento, o que hace unos días sucedió. Entonces yo creo que este gobierno nos debe a todos los mexicanos, nos debe la tranquilidad, nos debe el trabajo responsable que debe hacer cualquier gobierno. Yo le acepto al gobierno federal que me diga, es que no es problemática nuestra, que viene de los tiempos neoliberales. Está bien, te compro un poco de eso. Pero desde el momento que tú asumes la responsabilidad de dirigir un país, asumes la responsabilidad de tener las cámaras en tu poder, como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y además tienes a gente que ya yo considero hasta innombrables, que son afiliados de Morena, porque son afiliados de Morena, lo demostraron, como Noroña, que está al frente de una cámara, ¿sí? Yo creo que este país ya parece un circo, que los mexicanos debemos estar pendientes de esta situación. Situación que aparentemente está lejos de nuestra entidad. Aparentemente está lejos de nuestra entidad. Pero ¿saben qué? Y lo digo con mucha responsabilidad, yo he conocido por comentarios que muchos jóvenes, algunos jóvenes del Estado, fueron a esos lugares, ¿sí? Fueron llamados o fueron por cuenta propia a esos lugares. Y yo cuando me lo comentaron me quedé, o sea, yo no sé si creerlo o no creerlo, pero cuando digo que aparentemente está lejos de donde estamos, no. La inseguridad ya permeó en todo el país, ya nos llegó al estado de Campeche, y no es un tema para alarmar, es un tema para concientizar a las familias, pero concientizar al gobierno del estado, que no nos quiera seguir engañando, que no nos quiera manejar cifras y números, cuando en el estado de Campeche la inseguridad que permea en el centro del país y el norte del país ha llegado a Campeche con tanta delincuencia, con tantos asaltos armado, con ejecuciones que han crecido en los últimos meses o en los últimos años, ¿sí? Entonces, es un tema importante que no dejemos de dejar de señalar como gente que no pensamos igual, porque no pensamos igual, y nosotros que tenemos la responsabilidad de tener un micrófono enfrente, tenemos que señalar en lo que no coincidimos y señalar, ¿sí?, lo que está haciendo bien y reconocer en algún momento lo que esté sucediendo o los aciertos pocos o algunos o nada que pueda tener el gobierno federal o el gobierno del estado. Muy bien, Pepe. Jack Valle. Mira, yo siempre fui y seguiré siendo crítico de lo que está bien y lo que está mal. Al final, la estrategia que manejaba el presidente de abrazos no balazos, fui crítico totalmente porque creo que debía haber sido un poquito más contundente con respecto a las detenciones, a las investigaciones. Hoy, pues lo que veo es algo diferente. A pocos años de que empezó la presidenta, se están comenzando a hacer... Pocos meses, perdón. Que comenzó ella, pues ya tenemos pues una dinámica diferente, no de abrazos ni balazos, ¿no? O sea, sino de detenciones, de investigaciones, veo algo de estrategia, no conozco totalmente la estrategia, pero veo algo de estrategia, entonces creo que es lamentable todo lo que está sucediendo, me parece oportuno que tenga este periodo, pero sí, efectivamente esto está pasando en Jalisco, en Nayarit, en Zacatecas, está pasando en Nuevo León, está pasando en todos lados. En Campeche. En Tabasco, en Campeche incrementó, o sea, hay que decirlo, pero creo que podríamos celebrar que ya no estemos en un estado de estrategia de abrazos no balazos, sino de persecución, de investigación, de buscar la manera de contener, de
acabar con lo que está sucediendo, ¿no? Lamentable todo lo que está sucediendo en todo el país. Esto pues nos pone en una posición de México en donde a miras del mundo pues vamos a empezar a tener repercusiones, y de por sí con todas las declaraciones del presidente de Estados Unidos estamos teniendo repercusiones con este tipo de anuncios, más bien con este tipo de noticias, pues vamos a tener repercusiones, y qué bien que pues estén haciendo cosas. Al final eso hay que celebrarlo. Sin embargo, pues sí estar conscientes de que hay que detener, hay que trabajar más, hay que hacer muchas más cosas para que estas detenciones y estas como bloqueos de estos crecimientos de grupos delictivos pues se sigan haciendo, ¿no? Ricardo, ya pintó su raya. Tenemos un minuto, bueno, ya pintó, bueno, entonces regresamos con Ricardo del corte. Ya pintó su raya la presidenta con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, nos contestas. Difiero de eso. Igual. Difiero de eso. Totalmente. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Estamos de regreso. Ricardo Medina ya se fue contra mí cuando le hice la pregunta. Contra tu opinión. Pues mira, la verdad es que por principio de cuentas, ¿no? Yo creo que esto que ocurrió, este hecho gravísimo y lamentable, nuevamente nos vuelve a poner enfrente de las realidades de nuestro país. Y hay una realidad que es innegable, que tristemente lo estamos normalizando, nos estamos acostumbrando, cada vez menos hablamos de ella, pero hay sucesos como este que ocurrió ahora, donde al final nos da de frente y con toda la fuerza, ¿no? Esto que está pasando, y es el hecho de que México está bañado en sangre. Está bañado en sangre. ¿Sí? Tristemente nuestro país está tomado por la violencia, está tomado por el crimen. Muchos partes del territorio nacional están dominados por no el gobierno, sino por quienes están en la delincuencia, y eso es gravísimo. Esta situación de este centro de adiestramiento, campo de exterminio, como lo querramos llamar, no le quita finalmente la gravedad, pues demuestra muchas cosas. Uno, pues de nuevo, que ha fallado toda estrategia de seguridad en el país, porque, pues como se mencionó, esto ya se había descubierto, ya se había identificado, ya hubo policía en ese lugar, lo habían asegurado, y siguió operando. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que nunca se desmanteló y que nunca quedó infuncional? No, al contrario, simplemente siguió operando a la vista y complacencia de todo, y eso revela no solamente una falta de eficiencia en los esquemas de seguridad, pero también de complicidad y corrupción por quienes están involucrados en este tema de seguridad, tanto en lo federal como en lo estatal. También nos revela que todas las políticas y estrategias y las cañonadas de dinero que se han tirado en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro no han cumplido su expectativa, porque muchas de las personas que acabaron siendo carne de cañón literalmente en este lugar fueron gentes así, jóvenes, que no tenían futuro, que no tenían trabajo, que no podían estudiar, que tenían expectativa de vida y que se dejaron llevar por anuncios en las redes sociales donde les ofrecían trabajo, un trabajo interesante, donde les pagaban esto, lo otro, ¿no? Y se trasladaron desde lugares lejanos, no solamente de ahí de Jalisco, fueron de puntos de Ciudad de México, incluso, bueno, ahorita se mencionaba que desde aquí de Campeche hubo tal vez gente, bueno, en fin, la gente finalmente se movió, y muchos de ellos tal vez llegaron sin tener claro, pero también muchos llegaron con la claridad de que a qué estaban yendo. Entonces, simple y sencillamente, una estrategia que nos ha costado mucho dinero de entrada a todos los mexicanos para poder abatir y evitar esto, también quedó claro que no funcionó. Si no, esto no ocurriría. Luego, este descarte, esta querer anular
el trabajo de la sociedad civil con las madres buscadoras. Si no hubiera llegado las madres buscadoras a ese sitio, todavía no estaríamos conscientes de lo que está pasando en nuestro país, ¿sí? Y en lugar de reconocerlas, en lugar de apoyarlas, en lugar de respaldarlas, una campaña para tratar de estigmatizarlas, para tratar de evidenciarlas, para tratar de restarles importancia y relevancia a estas personas. Poco tiempo después de que salió a conocer esto, en otro lugar, en Veracruz, matan a un padre buscador que estaba buscando a su hija y que había movido y removido todo, y lo mataron los mismos que hicieron desaparecer a su hija. Y así hemos escuchado muchísimas historias. ¿En qué momento vamos a proteger a estas mujeres, a estos padres, a estas abuelas, a estos tíos, tías, amigos que finalmente están movidos por nada más que el deseo de poder conocer el futuro, lo que le pasó a sus familiares, a su gente querida? ¿En qué momento les vamos a dar relevancia? ¿En qué momento los vamos a escuchar? ¿En qué momento va a ser preferible darles importancia a ellos que querer guardar la apariencia política, que es lo que finalmente ha estado ocurriendo? Y bueno, yo no puedo celebrar, como decía Jack ahorita, ¿no?, lo que está haciendo la presidenta. Reconozco que ha habido un cambio, sí, un cambio forzado, no porque reconozca a ella que verdaderamente estamos mal o que la situación es grave, un cambio forzado, porque si no lo hacía, nos aplicaban aranceles los americanos. Un cambio forzado porque quedó evidenciado esto que pasó, y claro, qué curioso que a los días de que esto se hace un escándalo nacional, van y detienen al supuesto jefe de ese centro. Bueno, ¿no lo tenían ubicado? Claro que lo tenían ubicado. Y muchas de estas detenciones y estas son cuestiones, yo lo voy a decir de esta manera, son cuestiones que son estéticas realmente, porque simplemente van en el sentido de querer demostrar como que estamos haciendo cosas y estamos dando un cambio y un giro. La realidad es que si queremos cambiar las cosas, tienen que reconocer de entrada que estamos viviendo una situación de crisis como nunca antes en la historia de nuestro país. Y eso no ha ocurrido, y al contrario, han puesto una campaña para desacreditar pues este centro de adiestramiento, centro de exterminio. Dicen que no es tan grave, que no era un centro de exterminio, sino que simplemente era un centro de adiestramiento. Hay que reconocer la gravedad de los problemas para poderlos resolver, y eso no lo ha hecho la presidenta. Luego, si queremos detener gentes, yo comenzaría deteniendo a los que están finalmente siendo parte desde el gobierno de esta circunstancia de apoyo al crimen. Mientras eso no lo hagan, toda la gente que metan van a ser simplemente chivos expiatorios, por Dios santo, porque hay que decir algo. Tristemente, en la anterior administración se entregó el gobierno al crimen organizado. López Obrador constituyó un gobierno que es un gobierno no solamente que entregó y dejó de hacer, sino que se coluyó con los narcotraficantes. Y eso finalmente, eso nos está costando a todos. Mientras no vayan a hacer cosas directamente contra quienes fueron parte de esto, simple y sencillamente nos quieren ver la cara a todos los mexicanos nuevamente. Alberto Cutz. Pues yo quiero plantear el asunto desde dos puntos de vista, ¿no? El primero es que en 2014 ocurrió un asunto que no es igual, pero que tuvo una contundencia para derribar a un gobierno que estaba pues gobernando en el limbo, en el caso de Enrique Peña Nieto con los que desaparecidos e incinerados en Ayotzinapa. Recordemos que eso le costó a Enrique Peña Nieto la presidencia, junto con lo de la Casa Blanca de su mujer, ¿no? Ese evento está marcado por una frase en aquel entonces el procurador, que era la famosa verdad histórica, y que ya estaba cansado de querer de ser exigido con la verdad. Y él dijo, esta es la verdad histórica. No quisieron llegar al fondo. 10 años después se descubrió que realmente el gran dique que impidió descubrir cómo fallecieron esos jóvenes fue que estuvo involucrado el ejército, y hasta ahí topó la investigación. Ahora, en el caso de Izaguirre y ahí en Jalisco, en Guadalajara, es muy lamentable, primero, que actores políticos del tamaño de el presidente de la Cámara de Senadores, el coordinador y presidente de la Cámara de Senadores de Morena, Noroña, haya querido descalificar a estas
guerreras unidas, ¿no? Las madres buscadoras, diciendo que había, que parecía una zapatería y una cosa escandalosamente grotesca de un actor político tan importante. Es un gran avance lo que ocurrió ayer con la declaración del secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, porque primeramente el gobierno ya reconoció que este es o era un centro de adiestramiento y que en ese lugar habían ocurrido muertes de personas inocentes que ahí se reclutaban, que se resistían a trabajar para el crimen organizado o se querían escapar. Eso es un primer avance. Ya reconocieron el gobierno federal y se descalifica a esos miserables actores políticos porque no tienen otro calificativo, Monreal, Noroña, de descalificar el trabajo y el sufrimiento de esas personas que han perdido a un ser querido, porque no los van a volver a ver. Y que antes de ser gobierno tenían otra óptica, ¿no? Exactamente. Yo creo que México, el problema de la inseguridad en México no es de ahora. Recordemos Acteal, recordemos Aguas Blancas, recordemos Tlatlaya. Entonces, ciertamente hay algo que hay que agregarle a todo esto. Claudia Sheinbaum ya se deslindó en primer lugar de esa estrategia que no funcionó con el gobierno de López Obrador, que era más bien omisión a complicidad. Omisión, como le quieran llamar a ustedes, yo le quiero llamar omisión al trabajo del Estado, de brindar seguridad a los ciudadanos. Fueron omisos. Si alguien les quiere llamar cómplices, también puede ser. Pero Claudia, como quiera que sea, bajo presiones o no presiones, está deslindándose de esa manera de brindar seguridad a los ciudadanos. Tenemos que seguir bajo esta dinámica nosotros, los ciudadanos, de exigir resultados al gobierno. Eso es lo que hay que seguir haciendo. No callarse. No. Al contrario, seguir continuando con esa revisión del trabajo que deben hacer las autoridades y los gobiernos de todos los niveles. Y termino con algo que me parece relevante. No es solo el gobierno federal, En el caso de Jalisco, Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro no era ajeno al tema, porque no puede ser que un gobernador de su estado no sepa cómo se mueven las células delictivas en su estado. Lo saben, lo reconocen. El problema es, ¿fueron omisos también o fueron cómplices? Y hay estados donde están a tiempo de frenar, ¿no? Porque ya se están dando con más frecuencia los homicidios dolosos y no vemos que capturen a los presuntos asesinos o a los sicarios, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. El domingo el PAN de Campeche renovó su dirigencia estatal. Con 43 votos de los consejeros panistas, Nelly Márquez Zapata derrotó a Carla Uctús, que obtuvo 32. La presidenta estatal electa de Acción Nacional denunció que hubo intervención del cuarto piso del gobierno del estado, emanado de Morena, y operadores que le estuvieron hablando a los consejeros y que incluso ella misma se comunicó con 2 de estas personas para pedirles que no se metieran. Eventualmente, Márquez Zapata hizo un llamado a la unidad, incluyendo uno en particular para Carla Uc, para que se sume al nuevo comité estatal. Nelly Márquez aseguró que desde ya empezarán a trabajar para recuperar la posición de su partido y al preguntarle la prensa directamente por la posibilidad de las alianzas políticas de cara a la elección de 2027, no negó la posibilidad, pero aseguró que la prioridad será iniciar inmediatamente el trabajo político de Acción Nacional. Bueno, pues aquí tenemos a uno de quienes estuvieron allá en la elección directamente. Sí, pues fue un domingo muy, muy interesante, con muchas lecturas, ¿sí? Como yo lo decía, pues venimos a rescatar la casa, ¿no? A recuperarla. Era muy importante para muchísimos consejeros, pues que el PAN pudiera mandar un mensaje de que a pesar de todo lo mal que se pueda decir, de los errores, de lo que sea, pero también que hay democracia y que existe democracia
no solo en el PAN, existe en Campeche y existe en mucha gente que quiere, ¿sí?, que se gobierne así, que quiere ese estilo democrático, con todo lo que me quieran decir. Nelly ganó limpiamente, ampliamente, sin estar ofreciendo dinero a cambio del INE, como luego nos enteramos por los mismos consejeros que del cuarto piso les hablaban, ¿sí?, para que fueran, que les tenían un ofrecimiento, tenían que dejar su INE y a cambio habían sobres hasta de 100,000 varos. Eso lo dijeron consejeros estatales del PAN. Y la verdad me siento orgulloso de 43 personas. Tanto vale el INE. Tanto vale el INE. Sí, porque el cuarto piso... Para que dejaran su INE. Quería que el PAN... ¿Cuánto vale comprar la oposición? Claro, una parte de la oposición, ¿no? Es importante decirlo por los números y lo que representa Acción Nacional, pero además Acción Nacional, si se maneja de una manera inteligente, empieza a trabajar y empieza a mandar otro mensaje, Acción Nacional crece. Y eso es lo que la encomienda de Nelly, de toda la nueva directiva estatal, trabajar, hacer el llamado a la unidad. Nelly se lo dijo a Carla, te invito a que te sumes, seguramente habrán espacios para ellos si desean sumarse, ¿sí?, porque de eso se trata, de ir a buscar a todos, de invitarlos y decirles, súmense a esta nueva estrategia. Con respecto a las alianzas, muchos consejeros decíamos, ¿por qué nos vamos a cerrar a la que solo vayamos solos? Que era lo que proponía la otra planilla, ¿sí? No, el PAN puede solo, el PAN va solo, pero ¿por qué? ¿Por qué cerrarnos? En el 2018 nos fue bien. Era una alianza del PAN con el Movimiento Ciudadano. Ahí están las siglas. En el 21 no nos fue bien. ¿Ok? Lección. En el 24... Con el PRI vas allí. En el 21 fuimos en coalición. Yo fui candidato. Sí, con el de la coalición. Va por Campeche. PAN, PRI, PRD. No nos fue bien, ¿ok? La gente no le gustó. Perfecto. En el 24 fuimos solos, tuvimos prácticamente la misma votación, o sea, el piso del PAN, 25,000, 24,000 votos en todo el estado. Eso es lo que el PAN tiene, ¿sí? Ahí está. Y bueno, entonces, si ya sabemos qué tenemos, yendo solos, yendo en coalición, ¿por qué nos vamos a cerrar? Eso era lo que decíamos. Ahí están los números. Analizábamos la tabla de los últimos 2 o 3 procesos electorales en varias reuniones. ¿Por qué la otra planilla dice? No. Entonces, hoy lo entendemos, porque al gobierno del Estado le conviene que el PAN vaya solo, para que no entre en una estrategia de números, en crecimiento, en posibles estrategias, que ya eso más adelante se verá, ¿sí? Pero el cuarto piso quiso impedir esa posibilidad y por eso intentó meterse. Y no pudo. No pudo comprar a 10, 12, 15, no pudieron. Entonces, bueno, llegó la votación limpiamente, delante de todos, boletas claras, aquí nadie ha marcado nada, urnas vacías, señores, en tu cara estamos haciendo todo. Te mandan a buscar, vota Betocut, vota Pepe, los que estén allá, Medina, todos votan. Yo no. O sea, bueno, es un decir, ¿no? Ya está reclutando gente. Ya estamos reclutando y somos personas de bien. Entonces, bueno, mira su cara de Betocut. Entonces, bueno, Está marcado. Nelly ganó limpiamente y el otro equipo se salió molesto, ¿sí? Como cuando ya ven cuando acaban los partidos de fútbol que está la cosa, y que el que pierde muchas veces no se aguanta y se salen del estadio mentando madres. Bueno, así estaba don Chava Farías afuera. Entonces, malos perdedores, perdieron, no ganaron, no les favoreció. Y como buenos demócratas, ellos dicen que son panistas, el panista es democrático, porque esa es su doctrina, la democracia,
el respeto de la dignidad de las personas. Entonces, si perdiste dignamente, acepta tu derrota como buen jugador. Perdí, ni modos, ya está. No, ahora vamos a intentar romper el quórum, porque eso intentaron hacer. Saliéndose, y no solo eso, Rosario y Golib, que tenían que quedarse, se retiran de la sesión y intentan desbaratar, porque hay una mesa que preside, ¿sí? Una mesa electoral que preside la sesión, y la intentan desbaratar, ¿sí? Llevándose a todos, pero no se llevaron a todos. Se quedaron 45 valientes adentro, con el Comité Ejecutivo Nacional de Testigos, porque teníamos delegación del CEN, en una convocatoria expedida por el CEN, no por el Comité Estatal. Entonces, la sesión continuó, terminamos todo, ¿sí? Todos los puntos, y Nelly salió como presidenta electa, con actas, con boletas, todo firmado, todo grabado, como debe de ser, ¿sí? Tenemos presidenta electa, y hoy el PAN tiene la posibilidad de construir y de trabajar rumbo al 27. Eso es lo que tenemos. Bueno, vaya Pepe Segovia. Vamos un corte y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya está. Es el rey de los tacos populares. Ya regresamos. Enrique Jacobo dice que nos cuente Pepe Inurreta cuánto cobra un consejero del PAN que no hace nada. Por favor. Queremos transparencia que exige la democracia. Okay. Fernando Flores dice, buen día a la mesa, felicidades a Nelly y al PAN. Una panista de hueso colorado. ¿Cómo? Colorado. ¿Quieres responder? ¿Quieres responder? No, bueno. Sigue. Decía que no solo hay... Están reclamando los 100,000 pesos de aquí que no cayeron. Buen día. Que siga la mesa. La verdad es que yo vi con buenos ojos al final del proceso del PAN, que aunque evidentemente hay derrotas que no son fáciles para algunos, sacaron un proceso que mucha gente alrededor esperaba que hubiera conatos de violencia, porque sí, empezaron a comentar gente de enfrente que en algún momento podía haber conatos de violencia, y eso no iba a ayudar al PAN en ningún momento, para quien hubiera el resultado ganador. Lo cierto es que la nueva dirigencia es una dirigencia con experiencia, es una dirigencia que ha estado en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, creo que está rodeada de personajes que han aportado a Acción Nacional, pero también los que se van, yo creo que hicieron un papel que les faltó todavía un poquito más por aportar, y sobre todo en el Congreso del Estado de Campeche con Golib, por ejemplo. Golib creo que parte de lo que ha pagado en este momento es no tener una postura más enérgica en los temas importantes para los ciudadanos en el Congreso del Estado, y eso tal vez ahí pudo haber visto un no apoyo de consejeros estatales, que en Acción Nacional lo que estaban esperando era eso, que se movieran, que hubiera algo diferente, que se sacudieran las problemáticas electorales del 21, del 24, rumbo al 27. Eso está muy claro, eso es lo que estaba buscando algunos consejeros de Acción Nacional. Y en el ámbito electoral, evidentemente, los votos que tenga Acción Nacional, poco mucho que pueda apartar ese partido a una futura, tal vez en ahí que se pueda cuajar una coalición en el 27, pues lo que va a ayudar en algún momento es para tener la oportunidad de cambiar el gobierno del Estado de Campeche, porque tenemos enfrente la elección a gobernador del Estado. Y sin duda, seguramente para muchos consejeros de Acción Nacional, viendo la experiencia de coaliciones, viendo la experiencia de resultados electorales, pues es momento tal vez de unirse a una alianza en algún momento y tener, como dice Pepe, ahí sí le doy la razón, el explorar la posibilidad de que eso suceda. Sobre todo porque Acción Nacional necesita regresar a tener candidatos propios, necesita regresar a visitar a su gente, sus municipios, necesita hacer trabajo de campo. Necesita abrir para comenzar su comité municipal. O sea, ¿no? Eso de los comités municipales yo realmente lo desconozco, pero si los consejeros dicen que no están abiertos los consejeros, las oficinas en los municipios, pues sus razones tendrán, ¿no?
tanto para cerrarse y tanto para los que exigen que se abran. Creo que entonces, al final, esta elección democrática, como bien dice Pepe Inurreta, pues ayuda a refrescar las decisiones que se puedan tomar en Acción Nacional rumbo a una elección a gobernador que se muestra muy interesante, sobre todo, y lo digo con mucha claridad, donde solamente se están viendo dos partidos políticos, se está viendo solamente Morena y se está viendo solamente Movimiento Ciudadano. Y si Acción Nacional no se pone las pilas con ese cambio de dirigencia, no va a salir en la foto. No va a salir en la foto. Entonces, si quiere salir Acción Nacional en la foto, con ese nuevo cambio de dirigencia tiene que apostarle a regresar al trabajo de campo, apostarle a dejar de hacer trabajo de oficina y apostarle, ¿sí?, a lo mejor a una alianza electoral que le reditúe en posiciones en el Congreso del Estado, en ayuntamientos, con regidurías, en juntas municipales, no sé, pero que le reditúe en esa forma, porque de lo contrario, Acción Nacional no saldrá en la fotografía. Veremos entonces a dos partidos políticos disputándose Morena y Movimiento Ciudadano, porque incluso el Revolucionario Institucional, yo creo que también seguramente va a valorar con mucha responsabilidad la posibilidad de una gran alianza en el estado de Campeche rumbo al 27, porque de lo contrario también al Revolucionario Institucional le va a pasar exactamente lo mismo, no va a salir en la fotografía, ¿sí? Entonces, el PRI y Acción Nacional tienen esta posibilidad hoy. Tenemos como partidos, como personas que hemos estado frente de los partidos de aliancistas en algún momento, tenemos esa experiencia de las tomas de decisiones que han sido negativas en muchos de los casos, positivas en algunos otros, pero muy negativo para muchos, ¿sí?, es en poder construir una gran alianza para sacar a Morena del estado de Campeche en cuanto a gobernatura del estado, porque de lo contrario yo creo muy difícil el camino, que cuando se vayan solos de manera individual los institutos políticos, va a ser muy difícil. ¿Ayuda a Morena? Sí, muy difícil quitarle la gobernatura a Morena con tantos programas sociales a nivel federal, con tanto dinero que está tirando. O sea, aún con la inconformidad de la gente en las calles, los padres y madres de familia con mucha inconformidad, es una tarea política electoral muy difícil, muy complicada, no imposible, el poder arrebatar la gobernatura a Morena si los partidos políticos no son capaces de sentarse, organizar y estructurar una buena alianza electoral. Digo, cada que partido es independiente. Para comenzar, los ciudadanos deben conocer las voces que tienen en el Congreso, ¿no?, del Estado, porque en el Congreso pues parece que no hay oposición, es lo que te comentaba, finalmente no hay voces más que una. Jack Bay. Mira, yo creo que en este momento se está poniendo interesante el tema de el panorama de la política en Campeche. Están moviéndose muchas fichas. Hay que felicitar a Nelly Márquez, al final es una panista de antaño que conoce perfectamente bien su partido, pero le faltó, creo, decir que también, además de la intervención de Morena, pues de Morena, como dice el cuarto piso, pues también le faltó decir la intervención del Movimiento Ciudadano de su parte, ¿no? En su elección, porque también la hubo. Se le pasó, ¿no?, mencionarlo. Y definitivamente sí hay unas cosas interesantes. Yo creo que los partidos como el PAN, como el PT, como los partidos como el PRI, que se han desdibujado del escenario político, creo que rumbo al 2027 tienen que hacer un reposicionamiento, un relanzamiento, una estrategia diferente para comenzar a crecer de alguna manera solos, aunque vayan o no en coalición, pero que como partidos vayan creciendo. Sí se han desdibujado estos partidos en Campeche. Cada uno tendrá que trazar sus líneas estratégicas. El PAN tiene que hacer una estrategia para no recanibalizarse, porque pues toda la gente del PAN está en el Movimiento Ciudadano, y si van en alianza con Movimiento Ciudadano no van a ver un cambio. Entonces tienen que como trazar
sus líneas de acción, lo mismo que pasa con el PT, que el PT va con Morena, y si lanza una estrategia diferente va a canibalizarse dentro del mismo Morena, sino tiene que ser una estrategia diferente para jalar más gente diferente dentro del PT. Lo mismo pasa con el PRI, pero sí necesitan estos partidos, los tres, posicionarse o reposicionarse, porque si no, como dice Segovia, vamos a tener una elección de 2 partidos, y si se va así a ciegas en alianza, en las elecciones en alianza sí mejoran los números, pero no mejoran los posicionamientos de los partidos, porque quedan posiciones fuertes como lo es hoy Movimiento Ciudadano y Morena, y si los partidos que están desdibujados no hacen una estrategia o no empiezan a trabajar hoy en un reposicionamiento, en un lanzamiento, en trazar líneas diferentes a crecer juntos como partido, o sea, solos como partido, pues no van a sumar a las alianzas. Entonces, yo creo que hoy el escenario de la política en Campeche está como despertando, se están moviendo muchas fichas. A mí me parece bastante y sumamente interesante que esté sucediendo eso. Falta ver que no se construya en base a pensar, vamos en alianza, sino en base a pensar en vamos a crecer este partido, vamos a crecer el partido lo más que se pueda, porque si empezamos construyendo con vamos en alianza, hay la posibilidad, no vas a crecer, no vas a tener el tiempo ni el enfoque de fortalecer el partido. Y creo que hoy es una oportunidad rumbo al 2027 para que estos partidos que se han desdibujado se reestructuren y comiencen a avanzar. Muy bien. Creo que Nelly hizo pidió, ¿no? Sí. Nelly hizo pidió, hasta donde yo escuché. Bueno, pues sin duda creo que es muy bueno el que se haya dado este proceso, ¿no? en el PAN, abona para la democracia en nuestro estado, y siempre que haya la posibilidad de que haya distintas fuerzas políticas representativas que den voz a lo que la ciudadanía en Campeche tiene y le preocupa, pues creo que eso siempre será positivo, ¿no? Conozco a Nelly, conozco a Mario, conozco a muchos de los que están en el equipo y sé pues de su camiseta puesta en Acción Nacional, de sus compromisos, ¿no? Entonces creo que es algo bueno en todos los sentidos. Comentaba al inicio del programa, ¿no? De que lo único que yo plantearía ahí es importante que en el caso particular de Mario, ¿no? Sea muy claro sobre su participación en ese famoso Martes del Jaguar, que él sea muy claro, ¿no? Y que ponga por delante de no solamente los panistas, sino los campechanos, ¿no? Finalmente, eso que lo han señalado, no por otra cuestión. Yo conozco a Mario en lo personal y creo que es una persona valiosa, ¿no? Pero para que finalmente esto que está revoloteando hoy en el ambiente en Campeche, que es este afán de comprar a la oposición, de doblar a las voces que finalmente representan una alternativa distinta a quienes gobiernan, pues finalmente pues se curen en salud, ¿no? Se vacunen frente a esto. Respecto a Acción Nacional, bueno, pues es un partido con trayectoria, ¿no? Y que siempre va a ser importante y que refleje finalmente lo que como ideología política tiene, pero sobre todo que representa una oportunidad para un segmento de la población. Y también, sin duda alguna, Campeche para el 27 no hay cartas, pues de otra manera definidas, ¿no? Hay cuestiones que, pues sí, sin duda alguna, ¿no? Hay 2 partidos que son los que han acaparado la atención porque tienen la mayor participación y representatividad política, ¿no? En los espacios, ¿no? De poder, como son Morena y es Movimiento Ciudadano, ¿no? Y los recursos y todo. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía hoy esté de acuerdo, que esté conforme, ni con uno ni con otro. Lo vemos. Se critica al gobierno estatal como se critica también al gobierno municipal. Hay gente que señala el trabajo y el actuar de la gobernadora, como gente que señala el trabajo de la alcaldesa, que es la figura representativa de poder de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y también ha habido tropiezos muy graves, ¿no? En ambos lados. Entonces, creo que si lo que al final queremos para Campeche es algo mejor, pues hay oportunidades para que esto pueda plantearse. Evidentemente tiene que haber un gran trabajo para reposicionarse, como se decía ahorita, ¿no? Para ser verdaderamente capaces de ganar confianza, ¿no? Pero sí tengo claro algo. La única manera de que Campeche pueda irle mejor es cuando se respeta y se le da valor a las distintas voces de la ciudadanía. Cuando somos capaces de reconocer que Campeche no es de un color, de un partido, de una persona,
sino que finalmente somos un grupo de personas con afinidades, con intereses, con puntos de vista diferentes, y cuando es capaz de respetuosamente escuchar todo esto y trabajar para armonizar, es que vamos para adelante. Cuando al contrario tratas de desdeñar, de soslayar, de eliminar, de decir que no existe finalmente el contrario, pues pasa lo que ha venido pasando en estos últimos años, donde no solamente se acrecienta el conflicto político, pero que Campeche queda en un punto muerto porque no pasa ni para adelante ni para atrás nada. Bueno, sí, se agudizan todos los problemas. Entonces creo que eso es lo que ya no nos merecemos y tenemos que buscar cómo destrabar esto para salir adelante. Bueno, y hay que decir también, bueno, que ya están ustedes pronosticando que 2 partidos, pero también hay por ahí 1 o 2 personajes que pueden inclinar la balanza en la elección del 2027. Vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya estamos de regreso. Nos quedamos con la opinión de Alberto Cutz. La chula. A ver, yo tengo otros datos. A ver, no te cuadro la cuenta. Que no cuadran con, a ver, con ¿cuáles son? Tus datos relativos a la cuestión electoral. Y te lo digo con mucho respeto y a los panistas de todo el estado, que a mí me parece que el PAN es uno de los partidos más importantes del país, junto con el PRI y ahora Morena, ¿no? Y Movimiento Ciudadano, que ya forman parte de ese grupo de partidos que tienen una gran representatividad. Pero me parece que Nelly Márquez y su fórmula van a administrar lo poco que hay del PAN en el Estado. Porque el PAN, desde el 2020, voy a hacer un recuento rapidito, del 2021 al 2024, no ha podido superar su 5%. Tan es así que en el 24 solo metió un diputado. En el 21 metió un diputado, Pedro Cámara. En el 24 metió 2, pero solo merecía 1. En la asignación le regalaron a la diputada que es la presidenta actual. Por lo tanto, es un partido con una votación mínima porcentualmente, el 4%, perdón. En ese sentido, vemos que al PAN le ha ido mejor cuando va solo. Y pongo ejemplos. Cuando fue su candidato Juan Carlos del Río, sacó una votación que compitió, estuvo a unos puntos de ganar la gubernatura. Luego tuvo con Mario Ávila una votación, iban solos, una votación que también fue muy competitiva y metieron 12 diputados en el Congreso del Estado. Con Rosiñol no les fue muy bien, porque Alito metió mucha lana a esa campaña y ganó bien el PRI en esa ocasión, pero el porcentaje del PAN era alto. 100,000 votos. Entonces, ¿qué pasa en el 21? En esta alianza o coalición, como le llaman, Pero con Juan Carlos hubo el fenómeno Fox, ¿no? Sí, claro, pero estoy hablando de que en las votaciones a la gubernatura al PAN le va muy bien, porque es el voto opositor. Entonces, en el 21, ¿qué pasó? En esa alianza solo les dieron para competir 6 distritos. En esa alianza. El PRI se queda con la mayoría de los distritos y entonces a la hora de la votación no consiguen la representación o el porcentaje para tener una buena representación en el Congreso. El PRI se llevó 13 distritos, el PAN 6 distritos y al PRD le dan 2 distritos, por eso pierde el registro. Por lo tanto, me parece que a Nelly Márquez le va a corresponder reconstruir todo lo que se destruyó en estos últimos 7, 8 años. Y pongo ejemplos. Con Pedro Cámara, como diputado y como dirigente, el PAN se entregó a los brazos del gobierno, en ese momento del PRI.
tanto que en el Congreso del Estado no decían ni pío en contra del gobierno. Digo, perdón, cuando Pedro era el dirigente y luego cuando fue diputado, ni pío. Pero junto con Pedro no entró Lady. Sí, la diputada. Sí, luego se cambió a Morena. Claro, sí. Pero llegó con el PAN. Pero eran votos prestados por el PRI. Ahora, en esta legislatura, Josué Golip y la presidenta han estado votando todo con Morena y se les ve más cercano a Morena. Por eso el PAN ahorita está desaparecido. Por eso Nelly va a administrar o va a reconstruir un partido que está en decadencia. Y si no tiene una buena estrategia electoral, van a tener una complicación muy grande, porque ¿qué va a pasar? Hagamos una especulación así rápida, teoricemos, que si se van con Movimiento Ciudadano, que es el partido que tiene mayor fuerza política en este momento, Movimiento Ciudadano no les va a dar más que el porcentaje que les corresponde en este momento. Es decir, les van a entregar 5 o 6 distritos electorales y los demás se los va a quedar Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano no va a querer perder su representación en el Congreso del Estado. 1, 2. Me parece que tendrían que replantearse con quién ir. Les ha ido muy bien con los carmelitas. Si Pablo Gutiérrez, lo que decía Homero, Gutiérrez Lázaros, no le dan la candidatura en Morena y se va al PAN, en ese momento el PAN se va en los cuernos de la luna. Esa es una teoría que puede ser posible. La otra es que si Eliseo y el PAN, o Movimiento Ciudadano y el PAN, se van en alianza, las niñas malas vuelven a la casa, porque están aceptando al personaje que con su salida del PAN desfondó al PAN, porque Eliseo llega a la alcaldía por el PAN, y en este momento los panistas, o la mitad de los panistas, están pensando hacerlo en candidato a la gobernatura. Parece que es un retroceso ideológico y político para el Partido Acción Nacional. Termino con otra situación. Nelly va a tener que administrar un partido que está dividido, porque los grupos que compitieron el domingo, uno está vivamente relacionado con Morena y con el gobierno del Estado. Y digo Josué Golip y la presidenta. Golip, y los que los siguen. Rosario. Perdón, y Rosario. Y el otro grupo está identificado con el panismo tradicional, el panismo que quiere regresar a sus ideales, pero tiene ese problema, la división. Bueno. Termino con este asunto nada más. Me parece que el asunto del secretario general es un asunto delicado, porque manda el mensaje a la ciudadanía de que el PAN tiene una relación estrecha a través de su secretario general con el gobierno del Estado, por esa cercanía que tiene Mario Pacheco con la gobernadora. Punto. Y cierro diciendo, para cambiar de tema, que además pues no le fue bien al PAN ante los ojos de la ciudadanía al coaligarse o aliarse con su acérrimo enemigo, que es el PRI, ¿no? En la elección. Y eso también lo... No les fue bien. No les fue bien, hay que decirlo. Bueno, cambiamos de tema. Bueno, cambiamos de tema. Ya se le devolví a Ricardo, que me dijo que no. Ya lo vi. La semana pasada el periódico La Razón dio a conocer una investigación sobre las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación le hizo a las universidades públicas del país, destacando en primer lugar la Universidad Autónoma de Campeche con observaciones irregulares por 225.3 millones de pesos. Ayer el rector José Abud Flores salió al paso de esta información en un mensaje grabado en video que se publicó en las redes sociales de la UACAM. Negó que existe un desfalco en la UAC y aseguró que su administración está en el proceso de hacer las aclaraciones a la cuenta pública de 2023 correspondiente a lo observado por la Auditoría Superior y publicado en los medios de comunicación. Ricardo Medina, contigo vamos. Pues bueno, creo que lo que está viviendo la universidad es bastante lamentable, ¿no? En general, digo, hay que reconocer que hace falta mucho en la universidad, que no es solo de este periodo, pero esta crisis que se ve, este choque que existe abierto ya, ¿no? Claro, ¿no? Entre gobierno y la rectoría, ¿no? Pues bueno, poco ayuda para recuperar un camino académico, un camino de prestigio, un camino de fortalecimiento educativo y que traiga buenos resultados a los miles de jóvenes que estudian en esta institución, la más importante en nuestro estado. Entonces, que hayan señalamientos de este tipo, que se estén
hablando de este tipo de desvío de recursos, de mala aplicación de los mismos, pues es muy grave, ¿no? Porque cada peso que no se aplica adecuadamente, pues va a repercutir en la vida de muchos jóvenes campechanos, ¿no? Entonces, ojalá, como dice el rector, que puedan clarificarlo esto ante la auditoría. Ojalá que puedan evitar ser sancionados. Pero más allá de todo esto, es fundamental que nuestra universidad deje de estar involucrada en esta situación de conflicto permanente, de señalamientos, de acusaciones y de lucha por poder, que no es otra cosa, es la lucha por el poder que no está priorizando lo fundamental en la institución, que es la educación y la formación de los futuros campechanos. Entonces, es urgente que esto se resuelva. Yo no sé si esto implique cambiar rectoría, establecer una exigencia por la autonomía universitaria, lo que se tenga que hacer, porque esto lo vamos a pagar todos los campechanos. Miles de jóvenes que son hijos, que son sobrinos, que son primos, que son el futuro y el presente de nuestro Estado, están ahí, y ellos son los que verdaderamente pagan las consecuencias de esta falta de armonía política, porque pues lo que está peleando no es otra cosa, es el poder en una institución. Alberto Cruz, un minuto tenemos cada uno para... Triste y lamentable la situación, es un rector propuesto por la gobernadora, pero peleado al final con la propia gobernadora, y en donde los que quedan en medio son los alumnos y los investigadores y docentes. Y el hecho de que la auditoría haya hecho la observación, la auditoría superior de la federación, es decir, es grave. Pepe Noreto. Sí, es grave que exista una acusación de este tamaño. El rector ya también salió a decir que no es así, que no hay desvío de recursos, ¿no? Pero bueno, ahí está el señalamiento. Ojalá se aclare por el bien de la comunidad universitaria, porque este canibalismo entre el gobierno del Estado y la universidad solo perjudica a la comunidad universitaria, y es lo triste y es lo lamentable. Ojalá entrara la razón, la sensatez, ¿sí? Y la gobernadora y el rector pudieran sentarse a limar como debe de ser sus asperezas, porque además supuestamente son amigos, compañeros de lucha, supuestamente, ¿sí? Pero con amigos así, ¿para qué quieres enemigos? Bueno, sí, yo lo que estoy viendo evidentemente es que finalmente haya un responsable por estos desvíos, mala aplicación de los recursos federales en la Universidad Autónoma de Campeche. Vamos a ver qué tanto puede justificar esta rectoría. Y lamentablemente, pues sí, es una propuesta de la gobernadora del Estado de Campeche por una supuesta relación ahí desde el 97, donde hubo una diferencia política entre ellos, en esos grupos políticos, y que esta mala administración de estos recursos por parte del rector y su administración, pues ya le dio elementos y herramientas a los consejeros del Consejo Universitario, pues para tomar las decisiones que son ellos los que tienen que tomar las decisiones al interior de esta universidad. Jack Valle. Lamentable, definitivamente, el tema de tener a un rector que debe estar preocupado por la educación y por planes de estudio y que vaya creciendo para mejorar las condiciones del Estado, que lo tengan ocupado en una guerra política, esa es la realidad, que lo tengan ocupado en observaciones, en declaraciones. Eso va a repercutir evidentemente en el crecimiento, en el desarrollo, porque educación es básico para que un Estado crezca, pero sí hay que poner los puntos sobre la I. Cuando se hacen, yo siempre lo he peleado eso, cuando se hacen observaciones, sí, qué mal que te tengan que hacer observaciones, pero cuando se hacen observaciones no es un desvío, las observaciones faltó una foto, faltó un no sé qué, cuando hablas una de observaciones, factura, ¿no? Hay una factura, también cosas graves, o sea, son muchísimas cosas, pero normalmente en medios se maneja como que ya hubo un desvío. ¿No? Una observación faltó algo. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero sí es lamentable que lo tengan ocupado a este señor en una guerra política en lugar de estar ocupado y preocupado en trabajo. Educación, ¿no? Su trabajo. Bueno, unos mensajes antes de irnos. José Pelícano Caral, buenos días a toda la mesa. Señora Nelly, me sorprendió su votación.
43 votos, dice, en mi delegación de mi trabajo obtuve más votos y era delegado. Pero ¿cuántos son los consejeros? 77 consejeros. Claro. Pero bueno, dice, Una sesión plenaria. Claro. No Francisco, sí, no hay comparación. Francisco Portela Rodríguez, saludos a todos los panelistas, excelente programa. Rafael Neftalí, les faltó hablar más de la gota que derramó el vaso. ¿Cómo? Oigan, claro. Dice... Llegaron. Todo el desfalco que hizo en el... Bueno, es otro tema, sí. Bueno, ya nos vamos. Agradecemos a Ricardo Medina. ¿Cómo? A Alberto Ese sí Puig, le dieron en su Pepe malle. Inurreta, Pepe Segovia, Jack Valle. Pero sobre todo a usted que nos escuchó y nos vio. Nos vemos el próximo martes. Vale. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.